¿Qué onda, mis vecinitas y vecinitos chismosos? Tomen asiento, preparen un buen café y pónganse cómodos, porque hoy en La Vecina Chismosa MX vamos a desmenuzar la vida de un hombre que no solo es un rostro bonito de la televisión, sino una de las mentes más inquietas, complejas y talentosas de la industria. Hablamos de Kuno Becker, un artista que desde muy joven dejó claro que no venía a este mundo a seguir las reglas de nadie, sino a escribir su propio guión, costara lo que costara. Para entender la intensidad de Kuno, hay que viajar a su infancia en la Ciudad de México. Nacido como Eduardo Kuno Becker Vaz en una familia con raíces internacionales, la música fue su primer lenguaje. A diferencia de otros niños que soñaban con balones, Kuno pasaba horas perfeccionando su técnica en el violín. Su talento era tal que a los 6 años ya estaba estudiando en Europa, específicamente en Austria, preparándose para una carrera como solista profesional en las mejores salas de concierto del mundo. Imaginen, vecinitas, la disciplina que se requiere para ser un prodigio de la música clásica a esa edad. Kuno vivió una infancia de rigor, de escalas musicales y de una autoexigencia que forjó ese carácter perfeccionista que lo define hasta hoy. Sin embargo, a los 17 años, sintió que el violín ya no era suficiente para expresar todo lo que bullía en su interior. Fue entonces cuando decidió colgar el arco y probar suerte en una disciplina que para muchos de su familia era un salto al vacío, la actuación. Su entrada al CEA de Televisa fue el inicio de un ascenso meteórico. Kuno tenía algo que no se enseña en las aulas, una vulnerabilidad rebelde que traspasaba la pantalla. Sus primeras participaciones en novelas como Pueblo Chico, Infierno Grande ya daban pistas de que estábamos ante un actor diferente, pero el estallido real, ese que lo cambió todo, llegó en el año 2000 con una producción que marcó un antes y un después en la televisión juvenil. Hablamos, por supuesto, de Primer Amor, a 1000 por hora. En esta historia, Kuno Becker interpretó a León Baldomero, un personaje que se convirtió en el referente de toda una generación de jóvenes que buscaban su identidad. La química con Anaí fue tan explosiva que los rumores de romance traspasaron los sets de grabación. Kuno no solo era el galán del momento, era el símbolo de una juventud que quería velocidad, libertad y autenticidad. Pero vecinitas, para Kuno la fama de las telenovelas era un traje que le empezaba a quedar chico. Mientras otros actores se conformaban con ser los reyes de la pantalla chica, él miraba hacia el norte. Tenía el sueño de conquistar Hollywood, pero no como un actor latino más que hace papeles estereotipados, sino como un protagonista con peso real. Fue así como decidió dejar México en la cúspide de su carrera para buscar una oportunidad en el cine internacional. El riesgo valió la pena cuando obtuvo el papel protagónico en la trilogía de Goal. Interpretar a Santiago Muñez fue un hito histórico. Kuno se convirtió en el rostro del fútbol mundial en el cine, compartiendo escenas con leyendas como David Beckham y Zinedine Zidane. La película fue un éxito global, y por un momento, Kuno Becker estuvo en la cima del mundo, demostrando que un actor mexicano podía cargar con el peso de una franquicia millonaria de Hollywood. Sin embargo, el camino en la meca del cine no fue siempre color de rosa. Kuno enfrentó la soledad, el rechazo y la presión de una industria que suele ser muy cruel con quienes no se doblegan ante sus caprichos. A pesar de participar en series exitosas como House o Dallas, Kuno sentía que su voz creativa seguía sin ser escuchada por completo. Fue entonces cuando decidió que, si no le daban los papeles que quería, él mismo los crearía. Se lanzó a la aventura de escribir, dirigir y producir sus propias películas. Proyectos como Pánico 5 y, más recientemente, la cinta inspirada en el terremoto del 85 en México, mostraron a un Kuno mucho más profundo y comprometido con la realidad social. Pero esta transición no estuvo libre de polémica. Su obsesión por el realismo y su intensidad en el set le ganaron fama de ser un director difícil, algo que él siempre ha defendido como una búsqueda de la excelencia artística. En el plano personal, la vida de Kuno Becker ha sido un misterio envuelto en un enigma. Siempre ha sido extremadamente celoso de su privacidad, manejando sus relaciones lejos del ojo público. Se le vinculó con mujeres guapísimas, pero él siempre prefirió hablar de sus proyectos que de sus romances. Esta discreción, sumada a su carácter a veces ermitaño, alimentó durante años todo tipo de leyendas urbanas sobre su salud y su estado emocional.
Hubo momentos oscuros, vecinitas, y Kuno ha tenido la valentía de hablar de ellos recientemente. Ha confesado que la soledad y la presión de la industria lo llevaron a refugiar su dolor en sustancias que casi le cuestan la vida. Verlo hoy, recuperado, lúcido y con una energía renovada en este 2026, es un testimonio de resiliencia. Kuno tocó fondo, pero tuvo la fuerza de voluntad de pedir ayuda y de reconstruirse desde las cenizas. Uno de los capítulos más conmovedores de su vida actual es su reciente paternidad. Kuno ha compartido que el nacimiento de su hija ha sido el ancla que necesitaba para darle sentido a todo su esfuerzo. Ese hombre rebelde que antes solo vivía para el arte, ahora vive para proteger y guiar a un nuevo ser. Se le ve más humano, más suave y con una paz que solo llega cuando aprendes a perdonarte a ti mismo por los errores del pasado. En La Vecina Chismosa MX admiramos a Kuno porque nunca se vendió al sistema. Pudo haber sido el galán de novelas por 30 años y vivir de forma cómoda, pero prefirió la incertidumbre de la creación independiente. Es un hombre que estudia cada detalle, desde la iluminación hasta el montaje, porque entiende que el cine es una extensión de su propia alma. Su perfeccionismo, aunque a veces malentendido, es el motor de su grandeza. Su relación con México siempre ha sido de amor y odio. Se siente orgulloso de su tierra, pero también ha sido crítico con la falta de apoyo al cine de calidad. Kuno Becker es de esos artistas que incomodan porque dicen la verdad, y en una industria llena de máscaras, eso se paga caro. Pero el tiempo le ha dado la razón, sus películas siguen generando conversación y su trabajo actoral sigue siendo referencia para las nuevas generaciones. Actualmente, lo vemos involucrado en proyectos que combinan la tecnología con la narrativa clásica. Kuno se ha adaptado a las nuevas plataformas, entendiendo que el público de hoy es más exigente. En este 2026, prepara una serie que promete revolucionar la forma en que vemos el suspenso en español. Su mente no descansa, y eso es precisamente lo que lo mantiene vigente mientras otros de su época han pasado al olvido. La belleza de Kuno ha madurado de forma interesante. Ya no es el niño de cara angelical de a 1000 por hora, ahora tiene el rostro de un hombre que ha vivido, que ha sufrido y que ha ganado batallas internas. Esa madurez le otorga una profundidad a sus personajes que antes no tenía. Cuando Kuno Becker aparece hoy en pantalla, no ves solo a un actor, ves a alguien que tiene historias reales grabadas en la piel. Muchos se preguntan si alguna vez regresará a las telenovelas clásicas. Kuno no cierra la puerta, pero es exigente con los libretos. Para él, actuar es un acto de honestidad, y si el personaje no lo desafía, prefiere seguir detrás de las cámaras escribiendo sus propias historias. Esa lección de integridad es la que hoy queremos resaltar en este especial biográfico. Su legado no son solo los ratings o los premios, sino la valentía de haber sido el primer mexicano de su generación en protagonizar una franquicia global de cine sin perder su esencia. Kuno Becker abrió brecha para muchos que vinieron después, demostrando que el talento latino tiene la capacidad de brillar con luz propia en cualquier escenario del mundo, desde Cannes hasta Hollywood. En conclusión, la biografía de Kuno Becker es la crónica de una búsqueda incesante, un viaje que comenzó con las notas de un violín en Austria y que ha pasado por el éxito masivo de las novelas, la gloria del fútbol en el cine y la madurez de la dirección cinematográfica. Es el genio rebelde que aprendió que la mayor victoria no es la fama, sino la paz mental y el amor de una familia. Aquel joven que corría a 1000 por hora ahora camina con paso firme hacia su mejor etapa. Kuno Becker es y será siempre uno de nuestros favoritos porque nos recuerda que el arte es un camino de resistencia. Gracias, Kuno, por no conformarte, por desafiar los límites y por seguir compartiendo tu visión única del mundo con todos nosotros y ustedes, mis vecinitas y vecinitos. ¿Qué es lo que más recuerdan de Kuno Becker? ¿Cuál fue su momento favorito de su carrera? Dejen sus comentarios aquí abajo y sigamos platicando de estas historias que nos apasionan. Porque aquí en La Vecina Chismosa MX, el chisme se cuenta con respeto, profundidad y mucha clase que onda. Mis vecinitas y vecinitos chismosos, tomen asiento, preparen un buen café y pónganse cómodos, porque hoy en La Vecina Chismosa MX vamos a desmenuzar la vida de un hombre que no solo es un rostro bonito de la televisión, sino una de las mentes más inquietas, complejas y talentosas de la industria. Hablamos de Kuno Becker,
un artista que desde muy joven dejó claro que no venía a este mundo a seguir las reglas de nadie, sino a escribir su propio guión, costara lo que costara. Para entender la intensidad de Kuno, hay que viajar a su infancia en la Ciudad de México. Nacido como Eduardo Kuno Becker Vaz en una familia con raíces internacionales, la música fue su primer lenguaje. A diferencia de otros niños que soñaban con balones, Kuno pasaba horas perfeccionando su técnica en el violín. Su talento era tal que a los 6 años ya estaba estudiando en Europa, específicamente en Austria, preparándose para una carrera como solista profesional en las mejores salas de concierto del mundo. Imaginen, vecinitas, la disciplina que se requiere para ser un prodigio de la música clásica a esa edad. Kuno vivió una infancia de rigor, de escalas musicales y de una autoexigencia que forjó ese carácter perfeccionista que lo define hasta hoy. Sin embargo, a los 17 años, sintió que el violín ya no era suficiente para expresar todo lo que bullía en su interior. Fue entonces cuando decidió colgar el arco y probar suerte en una disciplina que para muchos de su familia era un salto al vacío, la actuación. Su entrada al CEA de Televisa fue el inicio de un ascenso meteórico. Kuno tenía algo que no se enseña en las aulas, una vulnerabilidad rebelde que traspasaba la pantalla. Sus primeras participaciones en novelas como Pueblo Chico, Infierno Grande ya daban pistas de que estábamos ante un actor diferente, pero el estallido real, ese que lo cambió todo, llegó en el año 2000 con una producción que marcó un antes y un después en la televisión juvenil. Hablamos, por supuesto, de Primer Amor, a 1000 por hora. En esta historia, Kuno Becker interpretó a León Baldomero, un personaje que se convirtió en el referente de toda una generación de jóvenes que buscaban su identidad. La química con Anaí fue tan explosiva que los rumores de romance traspasaron los sets de grabación. Kuno no solo era el galán del momento, era el símbolo de una juventud que quería velocidad, libertad y autenticidad. Pero vecinitas, para Kuno la fama de las telenovelas era un traje que le empezaba a quedar chico. Mientras otros actores se conformaban con ser los reyes de la pantalla chica, él miraba hacia el norte. Tenía el sueño de conquistar Hollywood, pero no como un actor latino más que hace papeles estereotipados, sino como un protagonista con peso real. Fue así como decidió dejar México en la cúspide de su carrera para buscar una oportunidad en el cine internacional. El riesgo valió la pena cuando obtuvo el papel protagónico en la trilogía de Goal. Interpretar a Santiago Muñez fue un hito histórico. Kuno se convirtió en el rostro del fútbol mundial en el cine, compartiendo escenas con leyendas como David Beckham y Zinedine Zidane. La película fue un éxito global, y por un momento, Kuno Becker estuvo en la cima del mundo, demostrando que un actor mexicano podía cargar con el peso de una franquicia millonaria de Hollywood. Sin embargo, el camino en la meca del cine no fue siempre color de rosa. Kuno enfrentó la soledad, el rechazo y la presión de una industria que suele ser muy cruel con quienes no se doblegan ante sus caprichos. A pesar de participar en series exitosas como House o Dallas, Kuno sentía que su voz creativa seguía sin ser escuchada por completo. Fue entonces cuando decidió que, si no le daban los papeles que quería, él mismo los crearía. Se lanzó a la aventura de escribir, dirigir y producir sus propias películas. Proyectos como Pánico 5 y, más recientemente, la cinta inspirada en el terremoto del 85 en México, mostraron a un Kuno mucho más profundo y comprometido con la realidad social. Pero esta transición no estuvo libre de polémica. Su obsesión por el realismo y su intensidad en el set le ganaron fama de ser un director difícil, algo que él siempre ha defendido como una búsqueda de la excelencia artística. En el plano personal, la vida de Kuno Becker ha sido un misterio envuelto en un enigma. Siempre ha sido extremadamente celoso de su privacidad, manejando sus relaciones lejos del ojo público. Se le vinculó con mujeres guapísimas, pero él siempre prefirió hablar de sus proyectos que de sus romances. Esta discreción, sumada a su carácter a veces ermitaño, alimentó durante años todo tipo de leyendas urbanas sobre su salud y su estado emocional. Hubo momentos oscuros, vecinitas, y Kuno ha tenido la valentía de hablar de ellos recientemente. Ha confesado que la soledad y la presión de la industria lo llevaron a refugiar su dolor en sustancias que casi le cuestan la vida. Verlo hoy, recuperado, lúcido y con una energía renovada en este 2026, es un testimonio de resiliencia.
Kuno tocó fondo, pero tuvo la fuerza de voluntad de pedir ayuda y de reconstruirse desde las cenizas. Uno de los capítulos más conmovedores de su vida actual es su reciente paternidad. Kuno ha compartido que el nacimiento de su hija ha sido el ancla que necesitaba para darle sentido a todo su esfuerzo. Ese hombre rebelde que antes solo vivía para el arte, ahora vive para proteger y guiar a un nuevo ser. Se le ve más humano, más suave y con una paz que solo llega cuando aprendes a perdonarte a ti mismo por los errores del pasado. En La Vecina Chismosa MX admiramos a Kuno porque nunca se vendió al sistema. Pudo haber sido el galán de novelas por 30 años y vivir de forma cómoda, pero prefirió la incertidumbre de la creación independiente. Es un hombre que estudia cada detalle, desde la iluminación hasta el montaje, porque entiende que el cine es una extensión de su propia alma. Su perfeccionismo, aunque a veces malentendido, es el motor de su grandeza. Su relación con México siempre ha sido de amor y odio. Se siente orgulloso de su tierra, pero también ha sido crítico con la falta de apoyo al cine de calidad. Kuno Becker es de esos artistas que incomodan porque dicen la verdad, y en una industria llena de máscaras, eso se paga caro. Pero el tiempo le ha dado la razón, sus películas siguen generando conversación y su trabajo actoral sigue siendo referencia para las nuevas generaciones. Actualmente, lo vemos involucrado en proyectos que combinan la tecnología con la narrativa clásica. Kuno se ha adaptado a las nuevas plataformas, entendiendo que el público de hoy es más exigente. En este 2026, prepara una serie que promete revolucionar la forma en que vemos el suspenso en español. Su mente no descansa, y eso es precisamente lo que lo mantiene vigente mientras otros de su época han pasado al olvido. La belleza de Kuno ha madurado de forma interesante. Ya no es el niño de cara angelical de a 1000 por hora, ahora tiene el rostro de un hombre que ha vivido, que ha sufrido y que ha ganado batallas internas. Esa madurez le otorga una profundidad a sus personajes que antes no tenía. Cuando Kuno Becker aparece hoy en pantalla, no ves solo a un actor, ves a alguien que tiene historias reales grabadas en la piel. Muchos se preguntan si alguna vez regresará a las telenovelas clásicas. Kuno no cierra la puerta, pero es exigente con los libretos. Para él, actuar es un acto de honestidad, y si el personaje no lo desafía, prefiere seguir detrás de las cámaras escribiendo sus propias historias. Esa lección de integridad es la que hoy queremos resaltar en este especial biográfico. Su legado no son solo los ratings o los premios, sino la valentía de haber sido el primer mexicano de su generación en protagonizar una franquicia global de cine sin perder su esencia. Kuno Becker abrió brecha para muchos que vinieron después, demostrando que el talento latino tiene la capacidad de brillar con luz propia en cualquier escenario del mundo, desde Cannes hasta Hollywood. En conclusión, la biografía de Kuno Becker es la crónica de una búsqueda incesante, un viaje que comenzó con las notas de un violín en Austria y que ha pasado por el éxito masivo de las novelas, la gloria del fútbol en el cine y la madurez de la dirección cinematográfica. Es el genio rebelde que aprendió que la mayor victoria no es la fama, sino la paz mental y el amor de una familia. Aquel joven que corría a 1000 por hora ahora camina con paso firme hacia su mejor etapa. Kuno Becker es y será siempre uno de nuestros favoritos porque nos recuerda que el arte es un camino de resistencia. Gracias, Kuno, por no conformarte, por desafiar los límites y por seguir compartiendo tu visión única del mundo con todos nosotros y ustedes, mis vecinitas y vecinitos. ¿Qué es lo que más recuerdan de Kuno Becker? ¿Cuál fue su momento favorito de su carrera? Dejen sus comentarios aquí abajo y sigamos platicando de estas historias que nos apasionan. Porque aquí en La Vecina Chismosa MX, el chisme se cuenta con respeto, profundidad y mucha clase.